אפשר לתקן. Esta semana es la semana previa a Rosh Chodesh Adar Bet, cuando está la Simjá, el tema principal de este mes, la motivación, la alegría. Pero por otro lado tenemos esta parashá, la parashá de esta semana, la parashat Pkudei. Parashat Pkudei, la palabra Pkudei, significa la cuenta de todas las cosas que necesitaban el Mishkan después de que se terminó de construir. Es decir, después de toda esta labor de construcción tan exacta y tan meticulosa que requiere la construcción del tabernáculo del Mishkan, entonces al final, la última parashá, la que se lee esta semana, habla de la cuenta final, de la conclusión, de asegurarse que efectivamente todo se hizo bien. Pareciera ser dos temas contradictorios. Por un lado tenemos que sentir alegría, tenemos que sentir motivación, tenemos que sentirnos un poco, llamémoslo, livianos, para poder estar alegres. Pero por otro lado tenemos esta parashá que nos habla de ser meticulosos, de ser cuidadosos, responsables, exactos con las cosas y las responsabilidades que tenemos. Y en el fondo esa contradicción es una contradicción que tenemos en la vida en general. Porque por un lado sabemos que es importante ser responsable, es importante ser cuidadoso, tratar de hacer las cosas bien. Y al mismo tiempo tenemos que tratar de ser livianos, alegres, estar contentos, no hacernos problemas por las cosas. La pregunta es cómo logramos equilibrar entre estas dos necesidades en la vida en general. Cuando logremos ese equilibrio, quizás vamos a lograr realmente cumplir nuestra misión en este mundo y al mismo tiempo ser felices. No ser como esas personas que por estar preocupados de hacer el bien, eso termina agotándolos o desgastando su felicidad. Ni tampoco como esas personas que simplemente quieren pasarlo bien y por lo tanto son irresponsables. Ese punto medio es el punto medio que tenemos que tratar de conseguir. Para tratar de responder esta pregunta, sería bueno que tratemos de analizar un poco más en profundidad cómo funcionan en el fondo las características humanas en general. La verdad es que una de las tendencias más básicas que tiene el ser humano es lo que llamamos en hebreo la ta'avá. La ta'avá es una inclinación que busca el placer inmediato, busca simplemente hacer lo que le gusta. Esa necesidad es una necesidad natural, sana, importante, porque por lo general todas las cosas que buscamos y que nos dan placer son cosas que realmente necesitamos. Por ejemplo, nos gusta comer, porque realmente necesitamos comer. Quiere decir que la necesidad, el deseo, es por algo. No es casualidad que nos gusta comer. Hashem nos hizo así para que efectivamente comamos. Y así con todas las otras necesidades físicas y básicas que nos dan placer, están hechas justamente para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Pero al mismo tiempo, esa misma necesidad, ese mismo deseo de placer, a veces nos puede hacer mucho daño. Porque cuando una persona busca placer y no tiene límites, entonces muchas veces va a buscar el placer ignorando las consecuencias futuras que eso puede tener. Y puede ser algo que le gusta, pero está mal, prohibido, negativo, autodestructivo o dañino hacia los demás. Entonces ese mismo deseo natural de la búsqueda de placer puede ser en el fondo la razón de toda nuestra autodestrucción, de todos los problemas que podemos tener en la vida cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, sin darnos cuenta, simplemente por buscar un placer inmediato, ignorando las consecuencias que eso puede provocar. Entonces, la lucha interna es entre la búsqueda de placer por un lado, que dijimos que en verdad es una necesidad, y por el otro lado, esa responsabilidad, ese cuidado que tenemos que tener para que ese deseo no nos lleve a hacer cosas dañinas y autodestructivas. Esa es la lucha entre, se puede decir, este deseo de la ta'avá, este deseo del placer, de buscar hacer lo que nos gusta, y por otro lado la responsabilidad. Tenemos entonces esos dos lados. Ahora, la verdad es que sobre esa contradicción, esa lucha interna, tenemos otra lucha. Porque más allá de la lucha que nos hace buscar placer, también tenemos otra necesidad que la llamamos en hebreo la necesidad del ka'as. La necesidad del ka'as significa lo que nosotros hacemos para buscar sentirnos fuertes. Hay un deseo natural de querer hacer algo donde yo siento un logro,
donde yo me siento que triunfé, que superé una dificultad, que gané un desafío. Y esto no es un placer, porque no es un placer físico. Tenemos una necesidad de sentirnos fuertes, de sentir que estamos haciendo algo en contra de las dificultades, que podemos superar desafíos y dificultades. Es como cuando un niño quiere jugar y quiere ganar en el juego. El deseo de querer ganar no es por un placer, porque no es que va a ganar algo tangible, concreto, simplemente se siente bien por haber superado un obstáculo. Esa es, en el fondo, la segunda necesidad básica que tiene el ser humano. Entonces, por un lado tenemos la necesidad de placer, y por otro lado tenemos la necesidad de sentirnos fuertes, de sentir que podemos lograr lo que queremos. Es muy importante, un ser humano necesita sentirse exitoso, en algún área por lo menos. Sentir que puede vencer un obstáculo, puede vencer una debilidad. Ahora, voy a tratar de resumir este tema porque es un tema bastante amplio. La verdad es que todas las midot, todas nuestras cualidades, vienen de esta segunda necesidad. ¿Por qué una persona tiene orgullo? ¿Por qué una persona tiene envidia? ¿Por qué una persona tiene miedo? ¿Por qué una persona de repente se frustra o está angustiada? Todas esas cualidades provienen de esta necesidad de sentirnos fuertes, de sentirnos valiosos, de sentir que podemos vencer dificultades. Entonces, cuando a veces eso se manifiesta de una forma desproporcionada o de una forma no tan buena, entonces en vez de querer sentirme fuerte por mí mismo, voy a tratar de sentirme más fuerte que otro, más exitoso que otro. Por ejemplo, con el orgullo. O me va a doler cuando el otro tiene algo que yo no tengo, porque siento que estoy en competencia con él y eso sería envidia. Entonces, tenemos dos necesidades reales. Una es la necesidad de placer y otra es la necesidad de sentirnos fuertes y que logramos lo que queremos. Esas son todas las necesidades que tenemos a nivel básico. Cuando esas necesidades están satisfechas de forma correcta, está todo bien. Voy a sentir placer en una medida correcta, en una forma responsable, sin hacerme daño, sin que haga algo que es dañino a largo plazo, y está todo bien. Voy a tener placer, pero con cuidado. Cuando la segunda necesidad está satisfecha, puede ser una persona que es capaz de luchar por lo que quiere, puede vencer superar dificultades, puede vencer malos instintos. Es una persona fuerte, pero al mismo tiempo no necesita competir con otros, no se siente mal cuando otro tiene más, no busca honores o no busca ser más que otros. Eso sería el estado normal, el estado ideal, cuando logro satisfacer estas dos necesidades de una forma equilibrada. Los problemas empiezan justamente, como dijimos, cuando estas necesidades se sobrepasan. Cuando ya busco demasiado placer y estoy tan ansioso de conseguir un placer que ignoro las consecuencias negativas que eso me puede dar a mí. Por ejemplo, voy a comer algo que no es sano, o simplemente voy a hacer algo prohibido, o voy a gastarme todos mis ahorros, o voy a ser egoísta porque quiero preocuparme de mis necesidades ignorando las necesidades de mi entorno. Eso sería en la primera necesidad, la necesidad de placer, cuando eso se manifiesta de forma desequilibrada. La segunda necesidad, la necesidad de sentirme fuerte, también, cuando eso se va a manifestar de forma desequilibrada, entonces lo que va a pasar es que yo empiezo a competir con otros, empiezo a no querer reconocer errores, no querer reconocer mis debilidades, en sentirme mal cuando veo que el otro tiene más éxito que yo, y todas esas cualidades que sabemos que son muy negativas. Se puede decir, en resumen, que la primera necesidad, la necesidad de placer, cuando se desequilibra, nos hace buscar placer, y esa es como la midá que se deriva de eso. Es la midá de la ta'avá. Mientras que la segunda necesidad, la necesidad de sentirnos fuertes, es la raíz de todo el resto de nuestras midot. Todas las midot que conocemos, en el fondo es la manifestación, la satisfacción o la no satisfacción de esa necesidad de sentirnos fuertes. Es lo que se llama la autoestima y todas esas cosas. En la práctica, las midot, normalmente cuando se habla de midot, se está hablando de esta segunda necesidad. Se está hablando del equilibrio de la necesidad de sentirnos fuertes. Casi todos los libros de Musar, por ejemplo, el libro del Hot Tzadikim, no hay una parte, no hay un capítulo que le hable de la midá del placer, de la ta'avá. Normalmente las midot que se hablan son todas las midot que son derivadas de la segunda necesidad. El orgullo, el enojo, la envidia y todas esas cualidades que vienen de ahí. La primera parte está en otro escalón. Es como otra necesidad más básica. La necesidad de placer. En el fondo es como otro tema.
pero el tema de midot es más que nada este tema que hablamos ahora, que es esta necesidad de sentirnos fuertes. En base a toda esta introducción, quiero tratar de explicar la Mishnah, la famosa Mishnah, que está en Pirkei Avot. La Mishnah dice que hay personas que se enojan fácil y se les pasa con dificultad. Noach lijos vekashe lirtzot. Y hay personas al revés. Hay personas que no se enojan con facilidad, pero al mismo tiempo, pero tampoco se les pasa con facilidad. Es decir, la Mishnah nos habla de todas las opciones. Hay personas que se enojan con facilidad y se les pasa con facilidad. Hay personas que se enojan casi nunca con dificultad, pero también cuando ya se enojan, no se les pasa tan rápido. Y hay personas que son combinadas, que se enojan con dificultad y se les pasa con facilidad. Y hay personas que se enojan con facilidad y se les pasa con dificultad. Son las 4 opciones. Pero vemos acá que hay 2 parámetros cuando hablamos de las midot. ¿Con qué facilidad la persona entra al estado de la midá? ¿Y con qué facilidad la persona sale de ese estado? Son 2 parámetros que están acá en juego. Quiere decir que todas las midot las podemos dividir en esos 2 parámetros. Cuando yo me quiero analizar a mí mismo, yo tengo que saber que hay 2 puntos que tengo que conocer de mí mismo. Lo primero es, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tan fuerte tiene que ser el detonador que despierta mi mala reacción? Si es el enojo, un ejemplo, entonces hay personas que se enojan con facilidad por cualquier cosa, y hay personas que no se enojan con facilidad. Tiene que pasar algo grave para que se enojen. Pero puede pasar que en otras midot sea distinto. Hay personas que sienten envidia con mucha facilidad. Hay personas que sienten envidia solamente si pasa algo muy, muy dramático. Hay personas que se angustian con facilidad. Hay personas que no se angustian con facilidad. Hay personas que se preocupan y están ansiosas con mucha facilidad por cualquier cosa. Y hay personas que no. Entonces, el primer parámetro cuando nosotros analizamos nuestras midot es con qué facilidad la persona se despierta su reacción. ¿Qué tan fuerte tiene que ser el detonador para que la persona sienta un sentimiento negativo? Pero el segundo parámetro ya es otro tema. Es en qué medida ese sentimiento se le pasa. Si ya te enojaste, ¿qué tiene que pasar para que se te pase tu enojo? ¿Cuánto tiempo te quedas como pensando y enganchado en ese sentimiento, en esa frustración? O si sentiste envidia, o angustia, o miedo, o cualquier cualidad. Ahora ya es otra pregunta, es otro parámetro, es otra escala. La pregunta es, ¿en qué medida esta midá, este sentimiento que se despertó en ti, se te va a pasar? Ya es una pregunta completamente distinta. Entonces lo que quiero decir es que nos enseña esta Mishnah que en cada midá que nosotros tenemos, podemos... la midá lo que tenemos que entender es que cuando analizamos las midot, tenemos que analizar por un lado, con qué facilidad se despierta la midá en mí. Y la segunda pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que esto se me pase? Es decir, si yo tengo una midá muy alta, digamos que soy muy enojón, eso va a determinar que pueden pasar incluso cosas que para mí no son graves, pero de todas maneras me van a despertar enojo, porque soy muy enojón. Si soy muy envidioso, significa que puede pasar algo que no es tan grave, pero de todas maneras voy a sentir envidia, porque soy muy envidioso. Mientras más fuerte sea mi midá, mientras más desequilibrada sea mi tendencia, mientras más tendencia tenga la angustia, por ejemplo, entonces significa que puede pasar algo que es menos grave y de todas maneras va a despertar en mi angustia. Eso quiere decir que la midá es fuerte. Eso es lo que llama la Mishnah Noach lijos. Es fácil entrar en el estado de enojo porque la midá es fuerte. Ya dijimos que el enojo es un ejemplo. Podría ser cualquier otra midá. Ese es un tema, es un parámetro, una escala, que define en el fondo qué tan grave es mi midá. Cada una de mis midot, tengo que preguntarme a mí mismo qué tan fuerte tiene que ser el detonador para que se despierte mi mal sentimiento. Eso es algo sabido, creo que es algo conocido, es natural. Para medir la gravedad de una midá, uno tiene que preguntarse qué tan grave tiene que ser el detonador que despierta ese sentimiento, y según eso puedo ver qué tan grave. Como decimos la gente, cuando uno dice esta persona tiende mucho a enojarse, es un enojón. ¿Sobre quién se dice que es un enojón? Una persona que se enoja por cualquier cosa.
quiere decir que incluso cuando pasa algo no grave, se enoja. Pero como es tan enojón, su tendencia lo hace ser muy sensible a las molestias y se enoja. Una persona miedosa. ¿Qué es lo que es una persona miedosa? Que cuando hay un riesgo muy, muy pequeño, muy lejano, él ya tiene miedo. ¿Por qué? Porque como es tan miedoso, su tendencia lo hace ser muy sensible al miedo y por lo tanto cualquier cosa pequeña despierta su mala reacción. Pero tenemos otra escala que medir. La otra escala es en qué medida o con qué facilidad a la persona se le pasa ese sentimiento que se despertó. Eso ya es otra pregunta. Es otra pregunta. Porque más allá de con qué facilidad se despertó tu emoción, hay una pregunta extra. ¿Qué tiene que pasar o cuánto tiempo tiene que pasar para que se te pase ese sentimiento? Y acá el parámetro no va a ser diferente en cada midá, sino va a ser algo fijo en mi personalidad. Si yo soy una persona que ¿se acuerdan que dijimos al principio que hay dos necesidades básicas? Está la necesidad de sentirte fuerte, que es la raíz de la mayoría de las midot, y está la necesidad de placer, que provoca la midá de ta'avá. El equilibrio en la midá de ta'avá, es decir, qué tan pensante soy, qué tan responsable soy, o qué tanto busco el placer. Esa es la primera pregunta, es la primera escala. La segunda escala es qué tan enojón soy, qué tanto orgullo tengo, qué tanta envidia tengo. El equilibrio en esta primera escala es sumamente importante. Porque si yo soy una persona que pienso demasiado, incluso disminuyo demasiado mi necesidad de placer, me cuesta relajarme, me cuesta disfrutar. Los que conocen el término se llama la dificultad de sentir placer. Los que tienen esa midá que les cuesta vivir el momento, al revés, son personas demasiado responsables, demasiado analíticos, demasiado pensantes. Esas personas les cuesta dejar pasar un sentimiento. Porque cuando pasa algo, automáticamente se quedan analizándolo. Y eso hace que las cosas duren más. Mientras que si son personas más ligeras, si son personas que tienen más ta'avá en la medida correcta, entonces son personas que son capaces de vivir el momento y por lo tanto olvidarse del momento anterior. El presente, ¿cuánto dura el presente? ¿Cuánto tiempo dura el presente? Un instante, ¿cierto? Ahora ya no es el presente que era hace un segundo atrás. Las personas que viven el presente en exceso, las llamamos personas que tienen ta'avá, son personas irresponsables, son personas que no piensan en las consecuencias de sus actos y eso está muy mal. Pero por otro lado, una persona que es capaz de vivir el presente en la medida correcta, es una persona que puede dejar pasar sus sentimientos negativos sin quedarse pensando en ellos más de la cuenta. Entonces, en este contexto es muy bueno tener ta'avá. Porque si una persona tiene una mala midá en el segundo escalón, en la necesidad de sentirnos fuertes, si yo soy una persona que todavía no he logrado equilibrar todas mis midot, y tengo midot en las cuales pierdo mi control, me enojo, tengo envidia, ansiedad, y todos los ejemplos que mencionamos, el sentimiento se va a despertar, y se va a despertar en la medida que tenga mala la midá. Si soy muy enojón, se va a despertar con mucha facilidad. Si soy menos enojón, se va a despertar con menos. Pero de todas maneras, después de que ya se despertó, independiente de qué tan fácil fue eso, ahora ya hay una segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo me quedo pensando en ese sentimiento, en la molestia que sucedió? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que se me olvida lo que sucedió y sigo adelante? ¿Cuándo puedo pasar la página? Una persona que tiene ta'avá es una persona que es capaz de vivir el presente en el sentido positivo de la palabra y por lo tanto olvidarse de los sentimientos o las ocasiones que despertaron una mala reacción en él. Y eso significa que es un noach lirtzot, una persona que con facilidad se le pasa el enojo o cualquier otra midá que se haya despertado. Entonces, como dijimos, hay una lucha constante de mejorar nuestras midot. Nuestra lucha constante es luchar ser valiosos por nosotros mismos, luchar ser fuerte por nosotros mismos, sin necesidad de ser más fuertes que otros, sin competir, sin sentirnos mal cuando otro tiene más que nosotros, sin frustrarme cuando no puedo controlar algo. Todas esas cualidades que vienen del trabajo, del equilibrio, en esta necesidad de sentirnos fuertes, lo que llamamos el koach hakas, esa necesidad de luchar por lo que es importante para ti. Si yo logro equilibrar eso, entonces tengo todas mis midot buenas. Eso es lo mejor que puede pasarle a una persona. Pero siendo realistas, muchas veces algunas de esas midot no están bien. Algunas veces nos frustramos cuando no podemos evitar un problema. Muchas veces sentimos envidia, a veces enojo, a veces nos cuesta reconocer nuestras debilidades y tenemos orgullo.
A veces nos angustiamos por cosas que no merecen angustiarse. Tenemos miedo cuando no corresponde tener miedo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya tenemos una mirada desequilibrada, en la medida que la tengamos desequilibrada, eso va a despertar dentro de nosotros una mala reacción. A veces vamos a sentir un mal sentimiento. A veces vamos a sentir un sentimiento incómodo, desagradable, destructivo. Nuestra lucha es tratar de que las cosas que despierten nuestras malas midot tengan que ser un poco más fuertes. En la medida que yo voy trabajando mis midot, ya no va a ser cualquier detonador que despierte mi mala reacción. Va a tener que ser un detonador un poco más potente. Ya no voy a enojar por cualquier cosa. Voy a enojar solamente por cosas graves. Ya no voy a tener miedo por cualquier cosa. Ya no voy a estar ansioso por cualquier cosa. Voy a estar ansioso solo cuando realmente ya la situación me supera, pero no va a ser tan común, no va a ser tan frecuente. Eso es la lucha del trabajo de midot. Es la lucha de que no seamos noach lijos, que no entremos en el estado emocional negativo con facilidad. ¿Cómo? Trabajando la midá, siendo menos sensibles a esa necesidad de ser fuertes, que lo podamos tener equilibrado. Pero hay otra lucha paralela. La otra lucha paralela es buscar el equilibrio, por un lado, entre nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de ser menos pensantes. Es decir, lograr dejar pasar las cosas. Lograr vivir el presente. Que normalmente se habla de eso en forma negativa, como si fuera malo vivir el presente, porque hay que ser responsable, hay que ser cuidadoso, hay que ser meticuloso. Y es cierto, en algunas áreas. En algunas áreas efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables, muy pensantes. No podemos hacer las cosas así nomás. No vinimos al mundo simplemente a pasar los días. Tenemos que aprovechar las cosas. Cuando se construyó el Mishkan, había que hacerlo con cuidado. Y al final de la construcción, que es lo que simboliza esta última parashá de Sefer Shmot, se hace pkudei, se hace una cuenta, se hace un análisis para ver que se hizo bien y todo es correcto. Todas las donaciones fueron bien aprovechadas, las donaciones que se dieron para construir el Mishkan, todo en forma meticulosa, cuidadosa, responsable. Hay momentos, hay áreas en las cuales tenemos que ser muy responsables, pensantes, analíticos. Pero hay otras áreas en las cuales tenemos que ser justo lo contrario. Tenemos que ser más relajados, más livianos. No pensar, simplemente vivir el presente, sin quedarnos enganchados o analizando nuestros pensamientos y las cosas que van pasando. Esa es una habilidad que cuando la logremos nos va a ayudar en todas las midot que tengamos. Porque como es una necesidad más básica, más baja del ser humano, de ella depende todo lo que viene por encima. Si nosotros logramos ser un poco más livianos en todo lo que tiene que ver con nuestros propios sentimientos, eso nos va a ayudar a dejar pasar molestias como si nada. No me voy a quedar analizando lo que pasó hace 10 años atrás, una incomodidad o alguien que me dijo algo que no me gustó o alguna situación que no me incomodó. No, simplemente voy a dejar, voy a fluir, voy a poder seguir viviendo lo que viene, lo que está pasando ahora. Esa es una habilidad muy importante. La habilidad de poder fluir con la vida y ser livianos. Entonces, ese equilibrio, el equilibrio en ser responsable cuando corresponde y al mismo tiempo ser liviano cuando corresponde, si lo logro, me va a ayudar, como dijimos, en todas las midot, incluso en las midot que tengo todavía mal. Porque también si soy un poco enojón, también si soy un poco ansioso, el hecho de que yo sepa dejar pasar las cosas me permite que esos sentimientos negativos, cuando ya se despiertan, no se queden en mí. Puedo tener miedo de repente, pero 10 minutos después ya no estoy ahí, ya estoy en otra. Estoy pensando en otra cosa, porque no soy una persona tan pensante. Soy una persona que vive el presente y dejo pasar las cosas que no son tan importantes. Quizás a eso se refieren nuestros sabios cuando dicen Kol ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol psha'av. Nuestros sabios dicen que todo el que deja pasar sus midot, Hashem deja pasar sus pecados. ¿Qué significa que la persona deja pasar sus midot? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué midot? Según lo que explicamos se puede entender. Estamos hablando de una persona que todavía no tiene perfectas midot. Es decir, a veces va a tener sentimientos malos. A veces va a tener sentimientos autodestructivos, a veces se va a enojar, a veces va a sentir angustia, a veces va a sentir miedo, circunstancias que no debería tener esos sentimientos. Es decir, va a tener sentimientos desequilibrados, exagerados. Son ciertas debilidades que él tiene, que se angustia con facilidad, se enoja con facilidad, siente envidia con facilidad, y eso obviamente le hace mal. Pero él tiene la habilidad de la avir al midotav. ¿Qué significa dejar pasar sus midot? Que a pesar de que en un momento determinado se despertó ese mal sentimiento, se despertó esa mala midá, él es capaz de fluir
y no se queda pensando, analizando y recordando todas las cosas malas que le han pasado. Entonces, a pesar de que se despierta el mal sentimiento, le es muy fácil dejarlo pasar. Le es muy fácil simplemente pasar la página, ser liviano y seguir a lo que viene, con tranquilidad, sin que se quede afectado y traumado. No es una persona pesada, no es una persona que la Mishnah llamaría kashe lirzot. No es una persona que se queda enganchado con sus sentimientos, sino fluye y vive tranquilo. Entonces es un gran mérito que él tiene, que logra dejar pasar sus sentimientos. Entonces, como todas las cosas, hay que saber cuándo usarlas. Si una persona es liviana con sus responsabilidades, está muy mal. Si una persona no es cuidadoso con respetar al otro, con respetar sus propios deberes, está mal, porque no es el momento. En esas cosas tenemos que ser responsables. Pero si una persona logra ser liviano con sus midot, es decir, dejar pasar esos sentimientos negativos que se despiertan en él con facilidad, entonces le cambia la vida. Es una persona que tiene un nivel completamente diferente, porque es ma'avir al midotav. Y según lo que entendemos, Hazal le están asegurando que Hashem también va a dejar pasar sus pecados. Porque él mismo deja pasar, si alguien lo molesta, si alguien le dice algo, si alguien le hace un daño, una persona que sabe dejar pasar. No porque no sintió, tiene la amidad que lo hace sentir algo incómodo, pero lo puede dejar pasar. Ese es un gran nivel. El nivel que está hecho por poder lograr no ser meticuloso, sino ser liviano cuando eso es lo correcto, cuando eso es lo conveniente. Entonces, como dijimos, en esta parashá, que es la última parashá de Sefer Shmot, se concreta la construcción del Mishkan. El Mishkan simboliza lo que es la construcción del mundo y la construcción del ser humano. Todo lo que había en el Mishkan representa el mundo. No es casualidad de que las cosas que no se deben hacer en Shabbat son todas las cosas que se hacían en el Mishkan. Todos los trabajos que se hacían para construir el Mishkan son las cosas que no se pueden hacer en Shabbat. ¿Por qué? Porque el Mishkan es un mundo chico, Olam Katan. Y por eso cuando nosotros queremos descansar de la creación, porque en Shabbat Hashem descansó de la creación del mundo, como nosotros no sabemos qué se necesita para crear un mundo, y queremos tratar de descansar imitando el descanso que Hashem tuvo, tenemos que descansar en lo que implica construir el Mishkan. ¿Por qué? Porque la construcción del Mishkan es equivalente a la construcción del mundo. Y a su vez, dicen nuestros sabios que el ser humano es igual. El ser humano es un Olam Katan. El hombre es un mundo chico que todo lo que tiene está representado en el Mishkan y todo lo que tiene el Mishkan está representado en el mundo en general. Entonces nosotros tenemos que ser meticulosos con nosotros mismos, tenemos que ser cuidadosos. Al igual como había que ser cuidadosos con la construcción del Mishkan, porque representa el mundo, también tenemos que ser cuidadosos con nuestros deberes como seres humanos. Tenemos que hacer las cosas bien. No podemos decir, no importa, lo dejo pasar. No, tienes que hacer las cosas bien, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a ser livianos, a no pensar, a no analizar, a no quedarnos enganchados en los sentimientos incómodos cuando eso es destructivo. Y eso es el equilibrio que podemos aprender en esta semana, que por un lado tenemos la parashá de Pekudei, con toda la estructura, con toda la responsabilidad que eso implica, y por otro lado empezamos el mes de Adar Bet, que significa toda esta liviandad, esa alegría, estar más motivados y sentir que podemos estar alegres a pesar de las dificultades. Porque justamente el punto de la alegría, lo que estamos estudiando ahora, no se va a lograr solamente cuando una persona tenga todas sus midot equilibradas. Es un trabajo largo. Que ninguna situación me despierte un mal sentimiento es un gran trabajo. Pero podemos hacer esto, que incluso cuando se despierta un sentimiento incómodo, incluso cuando una persona de repente siente angustia, enojo, frustración, ansiedad, porque pasan cosas que nos pueden preocupar y no siempre tenemos las midot equilibradas y a veces vamos a tener sentimientos que no están tan bien, pero de todas maneras podemos desarrollar esta habilidad central. La habilidad central de, a pesar de ser responsables cuando corresponde, lograr ser livianos cuando corresponde. Y eso se logra desarrollando la capacidad de vivir el presente. Si la responsabilidad es la visión al futuro, de no hacer algo que nos pueda hacer daño a largo plazo, entonces eso es muy bueno cuando eso corresponde. Ahora estamos aprendiendo que también está la necesidad de ser más livianos y no analizar las cosas, simplemente pasar, avanzar. Como dijimos, el presente no dura nada. O sea, hay que vivir el momento y después vivir el momento que sigue y no quedarse en el pasado, en las culpas, en los sentimientos inútiles, porque simplemente no nos llevan a ningún lado. Creo que hay algunas preguntas acá en el chat.
Solamente para contestar las preguntas que quedaron acá en el chat, cuando nosotros medimos entonces la gravedad de una midá, la forma de medir la gravedad de una midá es viendo en la escala de detonadores que despierta la midá. Es decir, si yo quiero saber qué tan enojón soy, entonces lo que tengo que hacer es, supongamos que yo tengo una escala de 10 detonadores. El 10 es el más grave, el 1 es el menos grave. Cuando pasa algo muy grave, una frustración muy grande, o cuando pasa una frustración muy chica. Si soy muy enojón, o muy ansioso, o con una tendencia muy fuerte a la angustia, significa que incluso cuando el detonador es muy leve, digamos el número 1, también va a despertar en mí una mala reacción. Si soy solamente poco enojón o poco ansioso, significa que tiene que pasar algo a nivel 10 para que yo reaccione mal. Ese detonador, la escala de detonadores, mide la gravedad de mi midá. Entonces, cuando la Mishnah dice que una persona es kasher lijos o noach lijos, es decir, con qué facilidad la persona entra en el estado negativo, significa que qué tan fuerte tiene que ser el detonador para que él reaccione mal. Esa es la pregunta. Si el detonador puede ser leve, significa que la midá está muy fuerte. Si el detonador tiene que ser solamente muy grave, significa que la midá no está tan fuerte. Eso es lo que mide la gravedad de la midá, y eso hay que hacerlo en cada midá por separado. Si yo quiero medir qué tan envidioso soy, qué tan ansioso soy, todas esas midot se miden por separado. ¿Qué tan grave tiene que ser el detonador para que se despierte mi reacción? Y mientras menos grave sea el detonador, significa que mi midá está más desequilibrada. Eso es una pregunta. Y la segunda pregunta es la cualidad. ¿Qué tan fácil es para mí dejar pasar las cosas? Y eso es una pregunta general, porque si yo soy una persona que deja pasar las cosas con facilidad, eso me va a ayudar en todas las midot al mismo tiempo. Eso ya no es en una midá particular. La pregunta esta que estoy preguntando ahora, ¿qué tan pensante soy? ¿Qué tan analítico soy? O al revés, relajado soy, es una pregunta que va a influir en todas las midot al mismo tiempo. Si yo soy una persona muy, muy meticulosa, muy analítico, muy me quedo pensando en las cosas, eso va a afectar en todas mis midot. Que no importa cuánto costó que se despierten, algunas van a costar más, otras van a costar menos, depende del desequilibrio que tenga cada una de ellas, pero cuánto tiempo me voy a quedar enganchado en ese sentimiento va a depender de esto. Si soy una persona muy pensante, muy ansioso, o una persona más relajada, una persona que vive más el presente. Si logro ser una persona que vive el presente, que tiene ta'avá en el sentido positivo de la palabra, y logra dejar pasar las cosas, entonces cualquiera de mis midot, independiente de qué tan fácil fue que se despertaron, cuando ya se despertaron, se me va a pasar rápido. Y eso es un gran mérito, que una persona no sea tan exigente con las molestias, que no sea tan meticuloso con cómo se siente o cómo lo trataron. Por eso es un mérito muy grande que el que lo logra es una persona que ma'avir al midotav, y por lo tanto ma'avir al kol pshat. Si tú eres muy suave, muy liviano con la gente, no te haces problema de cómo te trataron, qué te dijeron, qué hicieron, pero una persona que dejas pasar las cosas. Si logras eso, es un mérito muy grande, porque no te estás poniendo en el centro. No eres una persona que está todo el tiempo analizando cómo te están tratando, o qué pasó, o qué tiene el otro, o qué tienes tú. Es una persona más liviana. Y eso es un mérito muy grande que le permite, Besat Hashem, que ma'avirim al kol pshat. Entonces, cada vez cuando nos queremos conocer a nosotros mismos, como dijimos, el trabajo que tenemos que hacer es una reflexión respecto a cada una de nuestras midot. ¿Qué tan fuerte tiene que ser el detonador para que se despierte? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, que ya dijimos que es una pregunta general, no sobre cada midá en particular, sino en todas juntas. ¿Qué tan fácil es para mí, cuando ya se despertó un sentimiento incómodo, desagradable o destructivo, qué tan fácil es para mí olvidarlo y seguir tranquilo, feliz y motivado? En este mes, ahora, Besat Hashem, desde el jueves, que empieza el mes de Adar, es el momento quizás donde hay más facilidad de trabajar esta cualidad, de poder ser personas livianas, que dejamos pasar nuestras incomodidades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, simplemente porque sabemos vivir el presente sin dejar de lado nuestras responsabilidades. En todo lo que depende de nosotros somos cuidadosos y responsables, pero en todo lo que tiene que ver con estos sentimientos incómodos, destructivos, somos personas livianas que son capaces de dejar pasar y vivir tranquilos y felices. Besat Hashem. Gracias a todos. אפשר לתקן.